Función judicial única. En cuanto a la justicia, la Constitución Política del Estado, en su artículo 178, señala que esta función judicial es única y que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. La función judicial es única en todo el territorio del Estado plurinacional y se ejerce por medio de las autoridades que son parte de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, además de la jurisdicción indígena originaria campesina. Jurisdicciones de las que las primeras, a pesar de presentarse como distintas, son una, ordinaria con su diversidad de especialidad, mientras que la última como una cuando se trata de tantas jurisdicciones como naciones y pueblos indígenas originarios campesinos existen. Reconocimiento a través de instrumentos internacionales. Volvemos a reiterar nuevamente por la importancia el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que establece en su artículo 8.2 que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. El reconocimiento de la igualdad jurídica de las culturas y el derecho al fortalecimiento de ellas en los instrumentos internacionales referidos hace posible que bajo el pluralismo jurídico se ingrese en un proceso de diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y los sistemas jurídicos en razón a que las normas de estos pueblos son fuente de derecho y forman parte del ordenamiento jurídico constitucional. Por ende, también son fuente de los derechos, circunstancia por la cual pueden ser interpretados interculturalmente, no solo para su cabal comprensión en contextos de multi o pluriculturalidad, sino fundamentalmente para enriquecerlos en su contenido esencial. La jurisdicción indígena originaria campesina como parte del órgano judicial. La Constitución Política del Estado establece que la jurisdicción indígena originaria campesina gozará de igual jerarquía. Esta jurisdicción tiene como límite el respeto a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías contenidos en la presente Constitución. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y procedimientos propios, sus valores culturales y sus normas. Por otra parte, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el marco del sistema del justicio plural, en su artículo 190, reconoce que las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercerán funciones jurisdiccionales y competencias a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. La jurisdicción indígena respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías constitucionales. Por otra parte, conforme al artículo 192 del texto constitucional, la Ley de Deslinde Jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. Autonomía indígena. La autonomía indígena originario campesina es el reconocimiento del gobierno propio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en el marco de la libertad, la dignidad, tierra, territorio y respecto de su identidad y formas de organización propia. Pueden acceder a la autonomía indígena originario campesina, territorios indígenas originarios campesinos, municipios y regiones, ya sean los existentes o los que se conforman como regiones indígenas originarios campesinas. Este régimen también alcanza al pueblo afroboliviano de acuerdo al reconocimiento en el artículo número 32 de la Constitución Política del Estado. Por otra parte, la autonomía indígena originario campesina es el reconocimiento constitucional del gobierno propio de las naciones y pueblos indígenas campesinos de Bolivia. Está enunciada en los artículos número 2 y 289 de la Ley Fundamental. El artículo número 2 expresa
que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la unidad del Estado, a la cultura, a la autonomía, al gobierno, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a la Constitución y la ley. El artículo 289, de igual manera, indica que la autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno, como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Además, se complementa con el conjunto de derechos fundamentales y garantías enunciados en el artículo número 30 que establece: es nación y pueblo indígena o originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. El artículo 32, inciso 4, nos señala a la libre determinación y territorialidad. El 2.5 a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las instancias que corresponda de acuerdo con sus formas propias de elección. Esto está establecido en el artículo 211 constitucional. Cada autonomía indígena originario campesina elaborará su estatuto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios según la Constitución y la ley, establecido en el artículo 292. La autonomía indígena originario campesina incluye también al Poder Judicial, que ahora se llama órgano judicial. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. Esto se encuentra establecido en el artículo 179, párrafo segundo constitucional. Con razón a las divisiones territoriales del Estado boliviano son que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. Artículo 269.1 constitucional. Sobre los territorios sobre los que se ejercerá la autonomía indígena originario campesina. Tenemos ahí la conformación de la autonomía indígena originario campesino, que se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por esos pueblos y naciones y en la voluntad de su población, expresada en consulta de acuerdo a la Constitución y la ley. Artículo 290, párrafo primero. Por otra parte, en la parte segunda de este artículo, se indica que el autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias en armonía con la Constitución y la ley. Son autonomías indígenas originario campesinas, los territorios indígenas originario campesinos y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene competencia para agregar territorios a los municipios indígenas originarios campesinos o modificar sus límites. Los artículos de la Constitución Política del Estado garantizan sin duda los sistemas desarrollados por los pueblos indígenas originarios, incluyendo sus sistemas jurídicos como la jurisdicción indígena originaria campesina, conforme a sus normas y procedimientos propios, la misma que será ejercida a través de sus autoridades originarias según sus normas y procedimientos propios. La Constitución determina que la jurisdicción indígena originaria se aplica en los ámbitos personal, material y territorial. En el ámbito personal tenemos que están sujetos a esta administración de justicia los miembros de la nación o pueblo indígenas originario campesino. En el ámbito material tenemos que esta jurisdicción conocerá asuntos establecidos en la ley de deslinde jurisdiccional. Y la última, la territorial, que se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena. Como habíamos manifestado, los artículos de la Constitución garantizan los sistemas desarrollados por los PIOs, incluyendo sus sistemas jurídicos como la jurisdicción indígena originaria, conforme a sus normas y procedimientos propios, la misma que se ejercerá de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Las decisiones de la jurisdicción indígena serán acatadas por toda autoridad pública y podrán solicitar apoyo a los órganos del Estado para su cumplimiento. Y ante la existencia de las jurisdicciones ordinaria agroambiental e indígena originaria o campesina, el Estado determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre ellos. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena. La ley de deslinde jurisdiccional determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. El artículo 304, párrafo primero, señala que podrán ejercer las AIO las siguientes competencias exclusivas: ejercicio de la jurisdicción indígena originaria para la aplicación de la justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley. Ley de deslinde jurisdiccional y leyes que tienen que ver con la justicia indígena originaria campesina. Esta ley tiene su fundamento constitucional en los artículos 170, 190, 191 y 192 y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 8 al 12, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las leyes que se refieren a la jurisdicción indígena originaria campesina son la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley del Órgano Judicial y la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Por otra parte, entre los derechos de los pueblos indígenas tenemos que la Constitución Política del Estado reconoce, hacemos mención a los siguientes: a existir libremente, a su identidad cultural, a la creencia religiosa, a la espiritualidad, prácticas y costumbres, a su propia cosmovisión, a que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto con la ciudadanía, a la libre determinación y territorialidad, a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, a la titulación colectiva de tierras y territorios, a la protección de sus lugares sagrados, a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios, a que sus deberes y conocimientos sean respetados, a vivir en un medio ambiente sano, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, a una educación intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo, al sistema de salud universal y gratuito, al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión, a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles. En ese marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta, a los beneficios de la explotación, a la gestión territorial indígena autónoma, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, a la participación en los órganos e instituciones del Estado. De esta forma se reconoce la vigencia de los sistemas políticos, jurídicos y económicos de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, respetando las normas y procedimientos propios que cada pueblo tiene, pero estas normas propias deben estar en el marco de la Constitución. Cuando hablamos de jurisdicción indígena originario campesina o sistemas de administración de justicia en las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, primero es importante dejar claro que los sistemas jurídicos y la administración de justicia en los pueblos indígenas no es producto de la Constitución ni del desarrollo normativo infraconstitucional. La justicia indígena es preexistente al Estado. Como señalamos, a diferencia de otros países de la región, donde la jurisdicción indígena es una jurisdicción especial al margen del órgano judicial, en Bolivia, a partir de la vigencia del nuevo texto constitucional, forma parte de la estructura institucional del órgano judicial, con igual jerarquía a la jurisdicción ordinaria y ejerce función judicial única junto con las otras jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, complementándose mediante la coordinación y cooperación, artículos 4 y 6 de la Ley 025 del órgano judicial. Ahora vamos a ver el Tribunal Constitucional Plurinacional y su rol en el diseño del pluralismo jurídico. Sus roles y diseños deben consolidar una materialización no solamente de la Constitución como texto escrito, sino esencialmente de los valores plurales supremos para consolidar así el vivir bien, pero además, en base a los antecedentes y presupuestos de la refundación del Estado,
Una de sus tareas consiste en asegurar los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, materializando el corpus iure de derechos de los pueblos indígenas descritos precedentemente y contextualizados a los ideales y procesos de restitución, igualación y reconstitución, todo en el marco de la convivencia armónica y equilibrada al interior de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre estos y en relación a toda la sociedad en su conjunto. Gracias. Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia.